Bueno, Victoria, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Buen día, Alejandro. Gracias por invitarme. Es la primera vez que visitas Uruguay, ¿no? No, yo vengo a Uruguay desde el año 1995. Ah, mira, es la primera vez que escribís un libro, que es distinto. Sí, es la primera vez, sí. Ya con libro escrito es la primera vez. Ajá. Sí. ¿Y estás viviendo en Argentina desde hace cuánto ya? 24 años. Uh-huh. Bien. Vivo feliz, me parece un país maravilloso que nos ha dado la oportunidad a mí y a mis hijos para educarnos. Es un país muy cultural, bueno, que quiero muchísimo porque siento que me cobijó, que me dio como la oportunidad de poder volver a vivir. Para contarle a la gente, aunque para vos implique una y mil veces volver a hablarlo, ¿ustedes van a Argentina, digamos, huyendo? ¿Esa es la expresión más adecuada? A ver, nosotros nos teníamos que ir del país, definitivamente de Colombia, no podíamos vivir ahí, después de tantos años de guerra, era un riesgo de vida para nosotros. Y nosotros es la familia, es ¿no? la familia, mis dos hijos y yo. En ese momento el Estado colombiano tiene conversaciones con Mozambique y nos abre la posibilidad de viajar allá. Nosotros nos vamos a ese lugar sabiendo que era un país que llevaba 10 años de guerra civil. Claro. Así que cuando llegamos allá no encontramos ninguna posibilidad. Fue muy complicado para mis hijos, estaban deprimidos, no resistían quedarse. ¿Qué edades tenían tus niños en aquella época? 9 años y 16 años. Uh-huh. Sí. Bien, entonces descubren, primero, el Estado colombiano les facilita eso porque advierte que no puede darles garantías en cuanto a proteger vuestras vidas, porque el Estado colombiano también pudo haber dicho, se me ocurre, mira que no, bueno, no, ustedes son colombianos, ustedes pues se pueden quedar aquí, y si alguien intenta hacerles daño, estaría cometiendo un crimen y por lo tanto el Estado debe facilitarle a los ciudadanos a todos los ciudadanos de un país vivir en paz, ¿no? A ver, el Estado colombiano nos protegió a nosotros 5 meses antes de que Pablo muriera y 1 año después. Pero también nosotros vivíamos como en una cárcel, porque claro, vivíamos encerrados, protegidos por 300 personas del Ejército de Colombia. Tampoco era vida para mis hijos chicos que necesitaban ver un mundo distinto y poderlos educar para que fueran personas de bien. Así que, bueno, esa fue la posibilidad que encontramos. Y como no había ninguna posibilidad de estudiar en Mozambique, nos regresamos y accidentalmente llegamos a Argentina. Ajá, ¿regresan a Colombia y de Colombia pasan a Argentina? No, venimos de Mozambique, llegamos a Brasil y nos pusimos a pensar, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y dijimos, vamos a Argentina, que nos dan 3 meses de turismo, ahí estamos, conocemos el país y vemos qué pasa. Ustedes estaban, cuando hablas del temor que tú tenías con tu familia, en particular para con tu hijo, ¿no? Que había sido amenazado de muerte, ¿no? Sí. Te habían dicho a ti, sí, ¿es cierto? Los carteles me dijeron que mi hijo no vivía después de la muerte de Pablo. ¿A menos que? A menos que, que él se comportara bien y que yo tuve que dejar mi vida en prenda con ellos a cambio de que me comprometiera que si mi hijo daba un mal paso, yo les tenía que avisar. Ah, pero ¿cómo era el asunto? ¿Ellos temían que tu hijo fuera el natural heredero, digamos, del negocio de Escobar? Sí, ellos temían eso, que fuera un hombre muy violento y que pudiera hacer mucho daño. Uh-huh. ¿Y en qué está todo aquello de que en realidad danos dinero, el dinero que Pablo supo hacer durante tanto tiempo, si no te matamos a tu hijo? O sea, realmente sí nos pusimos de acuerdo en pagar esta guerra. Ellos querían recuperar toda la fortuna que habían gastado también peleando contra Pablo. Y bueno, el Estado colombiano se quedó con una parte importante de las propiedades de Pablo y los enemigos con la otra parte. Uh-huh. Hay un reproche que a propósito del libro que tú has escrito,
podría resumirse en este sentido. Me vas a decir que la mujer de Pablo Escobar de pronto no sabía nada de los crímenes, de la envergadura, del dolor que en otros supo provocar su marido, y ahora quiere sacar, como decimos acá, la pata del lazo, como para decir yo no tuve nada que ver con todo eso, en todo caso soy una víctima, pero bien que supo disfrutar de las prebendas materiales, linda casa, lindos vestidos, buena calidad de vida. Bueno, eso es algo que lo has escuchado 12.000 millones de veces, estoy seguro, ¿verdad? Sí. Aunque sea incómodo, una vez más, ¿qué respondes a ese comentario? A ver, yo viví en una cultura paisa machista, donde a las mujeres se nos prohíbe preguntar, se nos prohíbe opinar. A nosotros nos enseñaron de deberes, no de derechos como mujeres, y mi rol fue el de ser una ama de casa, de cuidar a mis hijos, acompañarlos en sus procesos. Pablo vivía como todos los maridos, llegan a la casa, comparten un ratico y iba a su oficina, hacía su vida independientemente, o sea, pasaba muchísimas horas por fuera de mi casa, a veces se iba también de viaje con sus amigas, sus amantes, entonces no tenía... Esa condición de tener amigas y amantes, ¿era algo que tú sabías y como parte de esa cultura se permite, se acepta, o te fuiste enterando de a poco? Me fui enterando de a poco, pero a la vez era muy doloroso y por esa razón muchas veces le pedí separarnos. Estaba agotada como mujer y me sentía muy violentada desde ese lugar, pero él siempre me decía que no nos íbamos a separar, que él quería su hogar por encima de cualquier circunstancia. Y bueno, en ese momento yo lo entendía como... me sentía orgullosa pensando que este hombre me amaba demasiado y que quería su hogar por encima de todo, ¿no? Él era 14 años más grande que tú, ¿no? 11. 11, perdón. 11, sí. Leí mal o hice mal yo la cuenta. Lo que pasa es que se iniciaron el vínculo muy jovencitos. Él joven y tú prácticamente recién habías dejado de ser una niña, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Yo creo que era una niña todavía. 15 años es una niña, o sea, un chico adolescente en esa época se empezaba a pensar en él a partir de los 18 años casi, porque vivíamos en una cultura donde no había diálogo con los padres, donde no te hablaban de la sexualidad, era todo muy distante, había un sometimiento. ¿Tú esos temas con tu madre no lo conversabas? Jamás, ni con 5 hermanas mujeres que tuve dentro de mi hogar tampoco. Tengo una duda, ¿las hermanas más grandes o más chicas que tú? 2 más grandes y 2 más pequeñas. Cuando Pablo de alguna manera se dice allí, se cuenta, bueno, además no es el único testimonio, entre comillas, pone los ojos en ti, con esa mirada, con ese concepto muy machista, ¿no? Como que el hombre pone los ojos en una presa y decide seducirla, ¿no? Exacto. Como si la mujer no decidiera nada en todo esto, pero saquemos eso, demos por normal lo que sabemos que es muy común, aunque estemos de acuerdo en que no está bien. ¿Muy bien? Sí. Bien, cuando ocurrió eso, era un hombre que, aún joven, igual tenía una distancia muy grande contigo, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Y no hubo nadie que te dijera, o que le dijera a él, no, es demasiado niña, es demasiado pequeña, o aún admitiendo eso, que ya es bastante, tienes que tomar tal recaudo, mira cómo funcionan estas cosas, temas vinculados, me imagino, a la sexualidad, métodos anticonceptivos, qué sé yo, cosas que tienen que ver con el cuidarse también a una misma. No, eso no existía, o sea, no, ni yo tenía idea de qué significaba eso, ni que era una relación sexual, ni si a través de una relación sexual quedabas embarazada, o sea, era... Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, porque nosotros vivíamos en una cultura muy conservadora, muy religiosa, entonces eso era un tabú. Y bueno, mi hermano sí alertó a mi madre y le dijo, bueno, ella es muy niña, mamá, cuídala mucho, préstale atención. Y a Pablo le dijo, ¿por qué tienes que mirar a la niña? ¿Por qué no? Yo tengo hermanas más adultas. Y él le dijo, no,
no me interesan tus hermanas más adultas, yo quiero a Tatica. Claro. Y eso, en aquel contexto, no dejaba de ser una especie de elogio a tu autoestima, ¿no? Aunque suene contradictorio, ¿no? Sí, la realidad que sí, porque era un hombre mayor, un hombre, era como un maestro de vida para mí, una persona que yo admiraba, y además que todas las chicas del barrio también andaban detrás de él. ¿Y por qué? ¿Porque él era muy bien parecido o porque también era un hombre que ya empezaba a acumular cierta dosis de poder y de fama? No, ninguna dosis de poder ni de fama, porque era un chico del barrio como cualquier otro, pero a nivel de acción comunal era uno de los líderes, se preocupaba mucho por el barrio, sembraba árboles, se preocupaba por el bienestar de la gente y la gente empezó a quererlo y a mirarlo desde ese lugar. Ya tenía una condición de liderazgo, digamos. Absolutamente. Ajá, bien. ¿Y cuándo fue que eso se transformó en que ese potencial líder terminó siendo además un hombre, por decir lo mínimo, vinculado a la ilegalidad, al delito, al crimen? Porque mirá que no me cuesta nada entender que hay cosas que ocurrían y que tú no tenías ni por qué saber, y además ni tenías por qué saber, porque eras mujer sencillamente. Ahora, me imagino que algún diario leías, algún canal de televisión veías, incluso en la forma, la enorme riqueza que acumulaban, no sé, te daría como para hacerte preguntas cuestionadoras de a qué se dedicaba tu marido, ¿no? Bueno, hasta el 30 de abril de 1984, con la muerte del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue un antes y un después para el país y para la familia de Pablo Escobar, porque hasta ese momento nunca en el país se habló de narcotráfico. A Pablo se le miraba como una persona, como un empresario. A la hacienda lo visitaban los grandes empresarios del país y además fue representante a la Cámara. Breve paréntesis, si yo te preguntara, hagamos un juego, si yo cayera en eso antes de la muerte del ministro y yo te preguntara a ti, Victoria, ¿a qué se dedica tu marido? ¿Tú qué respondías a esa pregunta? Era un empresario que se dedicaba al tema inmobiliario. Vendía y compraba propiedades. Exactamente. ¿Ni se te ocurría que era un traficante de cocaína? Es que, ¿cómo se me iba a ocurrir? O sea, yo terminé mi bachillerato también en los 3 años siguientes de haberme casado. O sea, yo vivía con mis compañeros, tenía una jornada larga, vivía una vida muy ausente de su cotidianidad. Y los hombres, empresarios o políticos o lo que sea en Colombia, no comparten sus vidas con las mujeres. Es un tema actual, no es un tema en mi época era todavía mucho más complicado. Pero tú dices que aún es vigente. Aún es vigente. Pero yo, ¿cómo voy a hablar de temas de narcotráfico siendo una niña que estaba con mis compañeras de colegio, educando a mi hijo? Iba a tener una mirada y una visión que Colombia no hablaba de eso. Ni siquiera era un tema de tapa de revistas ni de portadas de canales de televisión. Pero lo dicen políticos, referentes, periodistas. Hasta esa muerte, digamos, hasta ese asesinato. Muerte, sí. ¿Y cómo operó en ti una especie de revelación, digamos, no? Yo tenía 8 meses y medio de embarazo. Estaba con mi madre ese día. Bueno, para mí fue muy fuerte escuchar todo eso, porque además hablaban de que Pablo tenía que ver en ese asesinato. Y a mí a los 3 días recibo una llamada de él donde me dice: aliste un maletín que te tienes que ir del país porque te van a matar. Y me fui por la selva en un helicóptero con un médico porque no sabía si mi hija... Pero que vino un contingente de personas que te llevaron, es por acá señora, venga. ¿Cómo? Sí, él mandó por mí para que me llevaran en un helicóptero para que me fuera por la selva. ¿Ya había nacido el niño? No, yo estaba embarazada de 8 meses y medio. Me fui con un médico y con mi hijo de 7 años. La niña, perdón, sí, claro. ¿No? Sí, no había nacido mi niña. Entonces... Y fuiste ahí con tu panza y sí, el bolso y me parecía una locura. Y yo decía, pero yo ¿por qué tengo que correr? ¿Yo por qué me tengo que ir? ¿Yo qué he hecho como mujer? Y sin embargo, no tenía derecho a preguntar, ni había tiempo, porque era
una vorágine la vida, era como una montaña rusa y yo me tenía que ir moviendo de alguna manera. Ese sometimiento, esa ingenuidad mía de moverme hacia donde Pablo quería que me moviera o me escondiera, hizo posible que hoy esté viva. Bien, créeme, Victoria. ¿Cómo te dice la gente? ¿Victoria o no? ¿No te dice Victoria, María Isabel o Tata? Tata, sí. Ya tengo 3 nombres. ¿La de Tata qué origen tiene? Porque yo desde muy niña, desde que tenía 1 año, en el barrio me empezaban a decir Tata y un tío que me quería mucho. Y bueno, Pablo siempre en la relación me decía Tatica. Ajá. ¿Y Isabel también dijiste? María Isabel. ¿Y María Isabel? Que es el nombre de mi renacimiento, el nombre que me cambió el Estado colombiano, porque como nosotros por ser... Una vez muerto Pablo Escobar, digamos. Una vez muerto no, pasó casi 1 año y nosotros nos dimos cuenta, o sea, yo toqué todas las embajadas del mundo y me decían que por ser Escobar yo no me daban visa. Entonces, bueno, se estaba convirtiendo también en un problema para el Estado colombiano quedarme eternamente yo ahí, porque... ¿Y cómo prefieres que te diga la gente? ¿Qué es lo que más o mejor te identifica? No, o sea, yo abracé al María Isabel Santos porque es el que me dio la posibilidad de volver a vivir en la vida y en otro país. Pero... si alguien te dice, hola Victoria, te das vuelta, digamos. Sí, también saludos, sí, claro, es el nombre que me dieron mis padres toda la vida, así que lo llevo también en mi corazón. Quiero, cada cosa que tú decís motivaría casi infinitas ramificaciones para seguir hablando contigo. Bueno, una buena oportunidad es tu libro, desde el que tu perspectiva contás muchas de estas cosas, contás cosas terribles, por ejemplo... De verdad me cuesta mucho hablar de esto, pero siento que si no se habla se termina siendo cómplice, además tú mismo lo decís, a propósito de hecho, el abuso sexual que sufriste, ¿verdad? Casi sin saberlo, ¿no? Un poco vinculado a lo que hablábamos más temprano por parte del que fue tu marido. Pero haría yo muy mal mi trabajo, Victoria, si no te pido alguna reflexión sobre esta información. En realidad ya tiene 1 año, la publicó El País de Madrid, muchos otros, El País de Madrid, lo cito como fuente, procesados en Argentina por lavado de dinero, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria. ¿En qué está esa circunstancia legal? A ver, primero yo escribí un capítulo de mi libro con esta causa para poderle explicar a todas las personas que lo lean cuál es la situación real de esa causa, porque responderte en 2 palabras quedaría como fuera de contexto. Estamos con los jueces presentando las pruebas y todo lo que nosotros tenemos. Yo me siento tranquila con esa situación y bueno, espero que la justicia responda. La causa continúa, están en carácter de procesados, ¿verdad? Sí, estamos en carácter ahora, está bien, procesados. Es obvio que está en tu libro y lo mejor que puede hacer la gente en tu caso es leerlo allí. Sí. Pero en 2 palabras, ¿de qué se te acusa a ti? ¿De lavarle dinero a quién? No, por haberme ganado una comisión inmobiliaria. Porque te dedicas a eso. ¿Tú cómo te ganas la vida? Me dediqué mucho tiempo a eso y a partir de esta situación, bueno, ya no puede seguir caminando por el tema inmobiliario porque es delicado y se presta para malas interpretaciones. Para que la gente entienda, quizás hubo en el medio un inmueble de alguien vinculado al narcotráfico y la venta o de ese inmueble te colocó a ti como alguien cómplice. Yo no presenté a nadie, a ningún narcotraficante, yo presenté un empresario en ese momento, en esa fecha, en ese contexto. Y me gané una comisión simplemente de una persona que no volví a ver hasta 8 años después que aparece esta causa. Entonces yo conocí al empresario, lo que haya pasado 8 años después en su vida no es mi responsabilidad. Victoria, a ver, lo que yo opino en el fondo, no le importa a nadie y no interesa, pero quiero ser claro contigo. La idea de que vos tenés, porque tú... ¿Cómo me refiero a Pablo Escobar? Como tu exmarido, digamos, ¿está bien dicho así? Sí, como tu, sí. ¿Está bien? Mi marido, sí. Bien. La fortuna que llegó a amasar tu exmarido, a mí no me cuesta nada entender
que no está en tu poder. ¿Se entiende lo que digo? No me cuesta nada entender. Puedo entender las razones por las cuales no estén las lógicas. Pero también, Victoria, me cuesta entender la idea de que no tengas un solo peso, que estés pobre. Yo creo que no es ni tantísimo ni tan poquísimo. Corrígeme si estoy equivocado. Estás equivocado. O sea, primero, yo entiendo que tú no puedas entender, porque ni mis hijos, ni yo como esposa tampoco lo entiendo. Pero bueno, le doy gracias a Dios de que el Estado colombiano, el dinero que quedó de Pablo, esté en su poder. Y le doy gracias a Dios que también haya terminado su otra parte en manos de los enemigos. Y Pablo fue un hombre que vivió una guerra durante más de 9 años, gastó muchísimo dinero, todo el mundo entero sabe lo que cuesta una guerra. Ahora, ¿dónde Pablo Escobar guardaba el dinero y dónde lo tenía? Nosotros no tenemos la menor idea. Seguramente que con su muerte otros quedaron ricos, no sé, no tengo... Los famosos hoyos, agujeros en Exacto, la tierra. No tengo conocimiento de eso. Él nunca te dijo en un momento, mira que... Y si me lo hubiera dicho, los enemigos que sabían todas las intimidades me hubieran hecho abrir todos los hoyos o todas las caletas o todo lo que fuera. Así que nosotros también nos sorprendemos de pensar que somos ciudadanos comunes y que a veces nos cuesta llegar a fin de mes. Yo pregunto y tú pones límites. Victoria, ¿y de qué vives tú, tus hijos? Mi hijo hace más de una década vive de sus conferencias, de sus trabajos como arquitecto, de sus libros. Yo vivo del coaching, viví mucho tiempo de trabajo inmobiliario. ¿El coaching que tú das, cuentas tu experiencia de vida? No, trabajo con personas a nivel individual. He hecho conferencias. Perdón, quiero entender, ¿cómo podrías yo trabajar? Es como una consulta terapéutica, si así lo pudiéramos llamar. Entiendo, pero ¿por qué yo te consultaría? ¿Por qué una persona tendría... ¿Por qué consultaría contigo? ¿Por qué adquiriría o contrataría tus servicios una persona? A ver, porque los seres humanos mantenemos muchos dolores en la vida, o ahora en este momento de la mujer, por ejemplo, como reinventarse, de qué habilidades desarrollar para hacer que la vida continúe y bueno, a resignificar sus espacios, su dolor. Tú has hecho mucha terapia, ¿no es cierto? Has dicho. ¿Sigues haciéndolo? Hace 45 años que hago diferentes terapias y que sigo haciendo. Hoy con neurocientíficos, especialistas en trauma, con coach, constelaciones familiares. Trabajo mucho en mí, con mis hijos también. Y me sigo educando también en el coaching desde hace 20 años. Y he tenido muy buenos resultados, amo esa profesión y siento que es un espacio para muchos también. ¿Has hablado con víctimas directas de tu marido? Sí, he hablado con varias víctimas, entre ellas el hijo del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, Jorge Lara, que incluso él escribe una carta en mi libro. Bueno, pude hablar con él, pude pedirle perdón por el horror que su familia vivió, por el horror que mi marido había cometido con el país y con tanta gente. Así que bueno, ya he tocado varios corazones y he recibido el perdón y la comprensión de algunas víctimas. Espero seguir tocando muchos corazones. Y ¿El libro tiene ese objetivo? ¿Tocar corazones? Sí, tiene ese objetivo, hablar mucho del perdón, de la comprensión, también reflexionar sobre los comportamientos de los seres humanos. O sea, yo también me casé con un vecino del barrio y terminó Pablo con unos comportamientos que le hicieron mucho daño a una sociedad. ¿Te has vuelto a enamorar? No me he vuelto a enamorar. No, porque pagué un precio muy alto por haberme enamorado esta primera vez. Pero a ver, hay como un comportamiento ahí inconsciente de frenar la posibilidad de enamorarte. Sí. Porque te implicó demasiado dolor, digamos. Sí, tengo mucho miedo. Pero no ha habido hombres que te dicen, mira, tú eres linda, me gustaría ir a tomar un café contigo. Tampoco. ¿Ni abres esa posibilidad?
No abro la posibilidad. ¿Y no tenés miedo a estar demasiado sola? No, yo digo que siempre dije desde que Pablo se murió que me iba a enamorar de mis hijos, de los libros, y vengo haciendo la tarea constantemente, y ahora tengo la suerte de tener la alegría de mi nieto que me inspira, que me hace sentir mucha conexión con la vida. Y bueno, yo creo que también puedes tener muchos amores, juntarme con muchas mujeres a reflexionar toda esta violencia que vivimos y todos estos años de silencio. Mujeres de Negro en Uruguay, se me ocurre solo una organización. ¿La has visto? ¿Has conversado con ellas? Voy a conversar con ellas esta tarde. Y bueno, con todos los grupos de mujeres que sea posible, porque tenemos un encuentro en común, que es el dolor, el acoso moral que vivimos durante años y el no poder recuperar la voz. Victoria, para terminar, Colombia ha iniciado o ha intentado iniciar un proceso de paz, ¿verdad?, con la guerrilla en particular. Hubo el famoso referéndum, todo aquello que fue noticia en el mundo entero. Las últimas noticias no han sido buenas en ese sentido. Desde tu perspectiva, ¿dónde está parada Colombia con relación a esos temas? Yo digo que la verdad es una lástima seguir retrocediendo y seguir pensando en una guerra que le ha costado tanta sangre al país. Y ¿el acuerdo de paz era algo bueno, según tú? Yo no soy un referente político ni entiendo demasiado, pero sí viví la guerra en el día a día y fue un horror. Entonces todo lo que se llame guerra y todo lo que se llame violencia, para mí no tiene ninguna explicación. Yo como país y como comunidad haría lo que tenga que hacer para que no vuelva a haber una guerra, no solamente en Colombia, sino en ninguna parte del mundo. ¿Quiénes son los Pablo Escobar hoy día en Colombia? Que los debe haber, me imagino, porque el negocio continúa. Seguramente que hay muchos Pablos Escobares en el mundo. Bueno, cuando Pablo murió, el colombiano sacó una noticia con la foto de Pablo diciendo el fin del narcotráfico. Así que bueno, es una pregunta que queda ahí. ¿Quién sacó eso? En el diario El Colombiano, al día siguiente de su muerte. Sí. Bueno, gracias Victoria por la visita, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a ti, Alejandro, y bueno, los esperamos también mañana en la presentación del libro en FUCAC a las 19 horas. Acá muy cerca, en 18 de julio, casi a una cuadra de la radio. Bueno, muchas gracias. La publicación de este libro no solo tiene como intención dar a conocer un mensaje, una voz, una historia, sino también generar dinero para tu propia sobrevivencia, ¿no? Sí, es una posibilidad que también genera este libro, y bueno, a nosotros en la situación en la que vivimos hoy es un paso más que ayuda. Gracias, Victoria. Victoria Eugenia Henao, autora de Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, el testimonio de la esposa del narco más peligroso del mundo, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.